Griselda, ¿cómo estás? Irico, perdón. Irico. Buenas tardes, muchas gracias. Un verdadero por el espacio. placer. Muchísimas gracias. También. Y a una protagonista central de esta historia, porque ¿acaso es quien debe haber pasado más horas con él, de haberlo descrito y haberlo entendido y haberlo comprendido en tantas dimensiones? A Bruno hablamos de Adela, su enfermera, que por lo que relata aquí Bachi ha sido fundamental también para reconstruir esa historia. Adela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias porque podemos estar acá. Bien. Cuéntanos un poquitito, ¿cuál fue el Bruno que vos conociste? Bueno, Bruno, la verdad fue un ejemplo de vida porque traspasó, como dice tal cual, ¿no?, a cada uno de los que lo conocimos. Y el libro tiene que ver con eso, con el deseo de que él tenía de que lo conocieran, de que conocieran su historia, más allá de su diagnóstico, ¿no? Que él tenía una vida feliz. Esa era una de sus intenciones, que conocieran su vida, su historia, y también un deseo de que poder contar esta situación que él vivía y poder cambiar algo para todas las personas que tuvieran una discapacidad. A ver, expliquemos qué es la distrofia muscular de Duchenne y esto cómo impacta en la vida de una persona para entender cómo era la vida de Bruno. Bien, bueno, Duchenne es una de las distrofias musculares porque hay varias, se van atrofiando los músculos y entonces pierde movilidad. Entonces Bruno, ahí van a contar más los papás, yo lo conocí ya a los 18 años, él ya estaba sin movilidad, miembros superiores, inferiores, y estaba ya conectado a una traqueotomía porque su músculo pulmonar también estaba ya afectado. Griselda, ¿cuándo le detectan la enfermedad a Bruno? ¿Él nació con esa enfermedad? No. Sí, la distrofia muscular es una enfermedad genética, la transmito yo, o sea, la mamá, a los hijos varones, no a todos, por supuesto. Yo soy mamá de 4 varones, 2 tuvieron distrofia muscular de Duchenne y 2 no. El primero, Federico, falleció en el 2002 con 12 años, víctima también de esta enfermedad y síndrome de Down, y Bruno a los 24 años. La enfermedad, cuando Bruno nació, ya se le diagnosticó por medio de un análisis de sangre, ya que era una cosa genética. También tenía un sobrino con distrofia muscular de Duchenne. Entonces, bueno, ya sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? La enfermedad es un deterioro que es irreversible. Sí, en todo caso se pueden generar tratamientos de adecuación, pero no de reversión. Es así, es una enzima que el músculo no tiene, entonces el músculo se va secando. Justamente distrofina se llama la enzima que el músculo no tiene, el músculo se va secando, los primeros miembros en afectarse son las piernas. Entonces, bueno, obviamente pierde la movilidad y ya empieza a depender de una silla de ruedas. Y de ahí en más es como una velita que se va apagando porque esto empieza a manifestarse en todos los músculos, todo el organismo nuestro es todo un músculo. Entonces empieza con este deterioro. A los 17 años, 18, recién cumplidos, él se ahoga con un cereal, lo llevamos al médico porque, bueno, para ayudarlo a solucionar este problema, y bueno, le hicieron una placa y ahí queda en terapia intensiva por una neumonía atípica bilateral. Al ser atípica nosotros no nos dimos cuenta porque él no tosía, no tenía fiebre, nada, y bueno, así queda internado una noche, un jueves 27 de septiembre del 2017. A la mañana siguiente, muy temprano, nos dicen que Bruno le habían colapsado los pulmones, que había perdido el conocimiento y que había que traquetomizarlo, y que no sabían si de esta iba a salir. Bruno estuvo, bueno, en ese estado varios días hasta que se despertó y se encontró con que dependía de un aparato conectado a su tráquea, que esto le impedía hablar, y bueno, con el tiempo él aceptó lo que le estaba pasando porque Bruno
Bruno era un hombre encerrado en un cuerpo, tenía una mentalidad, una cabeza mucho más amplia que cualquier ser humano. Entonces, bueno... porque no hay un deterioro cognitivo. No, totalmente. Él tenía una perfecta pero era comprensión de todo. súper inteligente. Claro. De hecho, a raíz de esta situación queda con internación domiciliaria. Después, pero vos citas algo en particular que me parece que cuando él deja de hablar, esto debe haber sido muy fuerte para Bruno, ¿no? Tremendo. Porque alguien con esa capacidad intelectual y pasando por esas circunstancias Sí. no puede expresar, o sea, ¿no? él lo que dejó es de fonar. O sea, él podía Claro. gesticular. Claro. Y con el tiempo, incluso nosotros hasta de espalda, las enfermeras, todos, como si escucháramos lo que decía sin que él emitiera sonido, porque lo aprendíamos a leer. Claro, sí. Totalmente. Incluso él tenía un ruidito típico para llamarnos, o cómo sonaba su risa. Bueno, era... La capacidad de comunicarse. Sí, totalmente. Franco, hay algo que cuenta Adela en el comienzo, que ella dice, a pesar de todas estas dificultades que nos han descrito en lo que ha sido la evolución de la enfermedad en el cuerpo de Bruno, que era alguien muy feliz. Y encontré y descubrí a una persona que creció y que maduró, pero con una vida interna profunda y amplísima, que merecía más, merecía vivir, merecía cada ilusión que él tenía o cada emoción que a él le generaba algo y bueno, daba ganas de replicarlo, de repetirlo porque tenía mucha pasión. Él llegó a un punto donde analizar su situación y no se podía mover, no se podía acomodar, no se podía rascar, no se podía acomodar el pelo, correrse una mosca. Por eso es tan necesaria la función de cada uno de todos los profesionales que estuvieron acompañándolo, que fueron muchísimos, y durante casi 7 años estuvieron interpretándolo, y de ahí en más lo valioso de que fueran ellos, y no otro y otro y otro y otro, quienes atendieran a bueno, Bruno. Esto, haciendo un paréntesis más allá de la situación de Bruno, lo quiero plantear porque en estas últimas semanas hemos hablado con muchos especialistas en discapacidad y con muchas familias, y lo que nos dicen es esto, defienden tanto al profesional que acompaña al hijo o a la hija, porque cambiar al profesional es a veces cambiar hasta de tratamiento, de modalidades, de aspectos afectivos, es tan fuerte, y por eso es tan doloroso que las obras sociales o el Estado no se hagan cargo. A ver, en cuanto a eso, primero voy a pasar por una instancia de agradecimientos. Dale. Él pudo generar un vínculo con la gente, con su entorno, con amigos, que se lo ganó él, fue genuino, se generó él mucha vinculación con gente que lo quiso. Sí, muy inteligente, nunca se quejó. Pablo nunca se quejó de estar así en esa condición. Se caía cuando él caminaba, que iba al colegio Manuel Belgrano, muchísimas maestras a disposición para hacer, para ayudar a que él estuviera en condiciones, para generar las condiciones, para tratar de que él siguiera estudiando, y terminó el secundario en el Manuel Belgrano, y el agradecimiento a todos los docentes y las autoridades, gente de la sociedad que quiso modificar la instalación del Manuel Belgrano para que él pudiera subir al primer piso o generar las condiciones que fueran necesarias. Bruno empezó a estudiar abogacía. Dejó porque era el tedio del estudio y a veces iba a contramano de lo que él podía físicamente y se cansaba. Pero los profesionales de la salud acompañándolo, porque él estaba quieto en su cama, tenía un gran televisor al frente para ver todo, comunicarse a través de las redes sociales, ver las series, WhatsApp, comunicarse con la familia, con los amigos, mensajes. Y mucha gente lo conoció, mucha gente fortaleció el vínculo de conocerlo en el colegio, a ver ese joven con una capacidad cognitiva intacta, con una capacidad emocional, una fuerza de voluntad increíble. Bueno, daban ganas de saludarlo para un cumpleaños o ayudarlo a hacer algo. Bueno, muchos profesionales estuvieron ahí, vecinos, amigos que lo conocieron y que se hicieron un momento para ir a ver a alguien que no conocía fuera de su casa, que no estaba conociendo demasiado, y él lo hacía a través
de los profesionales o amigos o de la gente que lo visitaba. Franco, el libro fue una idea de Bruno porque él tenía como esa expectativa de contar su historia a través del libro. Sí, es una vinculación Sí, que le hace con sí. Adela. Con Adela. A ver, contanos, Sí, Adela, ¿cómo sí, fue era un lo de la idea deseo. del libro? Él tenía ganas de contar su historia desde su punto de vista. Y bueno, no se pudo lograr, pero bueno, esperemos que de algún modo hayamos cumplido ese deseo. Pero además tenía otro deseo, de poder, que también contamos en el libro, que él dejó una carta encabezada y no pudo terminar, de cambiar alguna situación en las terapias, donde él estuvo internado muy seguido los últimos años y se sentía muy solo porque el acompañamiento que tenía en el domicilio las 24 horas no lo podía tener en las terapias por La los soledad de las protocolos, terapias. por los protocolos que corresponden. Esto lo ¿no? contaban mucho también las personas que estuvieron con el COVID, ¿no? Lo difícil que es estar solo en una circunstancia de esas características. Entonces él tenía este deseo de impulsar un cambio, ¿no? En ese sentido también. Así que también eso fue, él siempre pensando en eso, en un cambio. También con respecto a la silla, ¿no? Que él también había impulsado otra, con la discapacidad él estaba ahí a full, si bien él era muy feliz, muy sonriente, y como dijo Franco, jamás se quejaba de dolor, de nada. Siempre nos recibía con una sonrisa a las 24 horas. Quiero preguntarles algo porque hay muchos mensajes que hablan del superhéroe. Dicen, Sí. fabuloso libro, hermoso, emocionante. Sí, sí. Bueno, un héroe sin capa. Sí. Yo me imagino que debe tener alguna connotación esto del superhéroe. Sí. Porque además tiene que ver con la estética del libro, o me estoy equivocando, Sí, con exactamente. la idea de una historieta o algo parecido. Sí. Bueno, te cuento. Sí. Primero voy a Acá contar. otro mensaje que hice también Sí, de primero voy a fabuloso contar el que superhéroe. el libro dice en una parte es la historia de Bruno. Sí. En realidad, si tuviéramos que escribir la historia de Bruno, a lo mejor queda para un segundo libro, porque Claro. hay muchísimo que no hemos contado. Bueno, malo, hay muchísimo. Siempre es bueno pensar en un muchísimo. próximo libro. Siempre es El libro salió a raíz de este tema de la internación, bueno. Ajá, ¿sí? Pero bueno, vamos al superhéroe. sí. Bruno era fanático de los animes y de los superhéroes de Marvel. Ajá. Cuando él cumplió los 18 años, por eso aclaré que se complicó su salud apenas cumplió los 18, porque cuando él, llegó su día de cumpleaños, quiso hacer una fiesta de disfraz. Y él eligió disfrazarse de Javier, el profesor que está de X-Men, que está en silla de ruedas. Sí, ¿sí? ayúdame porque algunos... Bien. Entonces, Es el que está en la foto, el que de la está en etapa principal. claro, Ese es Ah, Javier, bien. sí, que es el que dirige en una escuela en la De X-Men, serie, esos que claro, están con de esas los cosas superhéroes, filosas y eso, exacto. sí. Bueno, y bueno, todos los primos y Ajá. los hermanos, las cuñadas, todos se disfrazaban de personajes de Marvel. El resto nos disfrazábamos de cualquier cosa, pero bueno, se hizo realmente un evento, una fiesta magnífica, porque bueno, hubo una elaboración, bueno, fue una fiesta, gracias a Dios, que la pudo tener como él quiso, divina. Bueno, la cuestión que hace un tiempo, hace unos meses, ya había fallecido Bruno, sale en la tele que Marvel va a largar un nuevo superhéroe que se llama Valentín Correa. Ajá. Bruno se llamaba Bruno Valentín Valentín Correa. Este superhéroe es un afroargentino Mira, de Boca bueno. y que su superpoder es se hacía más fuerte con las balas, ¿no? ¿Así? Algo así. Algo sí. así. Bueno, Claro. bueno, para nosotros no es casualidad, para nosotros es No, Bruno, claro. que logró ser un superhéroe y que bueno, ya saldrá en las pantallas próximamente. Bueno, salvo que es de Boca, los otros los podríamos adecuar. Si yo opino lo Por eso mismo, las bueno, fotos. yo se lo perdoné a eso, bueno. Es maravillosa la Y bueno, y un experiencia. Y todo superhéroe además por todas las situaciones que se ha soportado, porque no Sí, tiene ni idea claro. todo lo que pasó. Sobre ¿no? todo esto que él haya vivido, a mí me ha quedado como una cuestión tan especial, esto que haya vivido con felicidad ese Sí. proceso, pero que además
lo haya vivido sin esa queja, No. porque nosotros nos ponemos inmediatamente en esa referencia, ¿no? Lo difícil que ha sido para... Pero también quiero reconocer en esto que ustedes relatan, a ustedes. Porque digo, qué difícil hubiera sido para Bruno si no hubiera tenido ese papá, esa mamá y esa enfermera, ¿no? Qué importante que es pensar en esa contención, en esos abrazos permanentes, en saber escucharlo aún cuando estás de espalda y él no puede hablar. Y esos son gestos de amor invalorables, ¿no? Y Él se reía y quedó hacía... con esa maravilla. Él se reía y hacía... Claro. Ese sonido, Reconocer eso es hermoso. nosotros lo escuchabas de espalda. Tenemos grabados. Y te dabas cuenta que él se estaba riendo. Claro. Y que bueno, muchas cosas tenían que ver con eso. Hace rato te hablaba de los agradecimientos. En el Instituto Médico nunca dejaron de atenderlo por más problemas que teníamos con la obra social. Bueno, también es valorizado, ¿no? Sí, los directivos, los médicos, la gente de las ambulancias hicieron siempre todo lo posible para trasladarlo, para llevarlo, porque era muchísimas la cantidad de veces que hubo que internarlo. En algún momento nosotros, incluso en tiempos de COVID, pasamos los años de la pandemia tratando de resolver esto. Y Bruno estaba involucrado en lo que él le pasaba para que los padecimientos, algunos de los padecimientos que él tuvo, no evitarlos, estaba preocupado por evitarlos. La ordenanza 110/04, que establece la obligatoriedad del Estado de hacer las rampas, es un proyecto que presenté, y de ahí en más se hacen las rampas por ordenanza. Y fue una idea de andar por las calles, y él dijo, ¿cuándo van a hacer las rampas siempre, que no tengamos que estar reclamándolas? Eso lo impulsó él. Él llevó adelante la idea de que en las terapias intensivas haya alguien de la familia o de su entorno de profesionales que lo conozca a disposición, acompañando a los profesionales de la institución. Que eso es crucial, porque en el caso de las personas que tienen ELA o las personas que están inconscientes, no pueden tener un profesional por ahora, todo el tiempo cuidándolos para rotarlos, para que no se escaren, para un montón de cuestiones. Entonces es necesario que alguien que lo conoce esté ahí. Acomódame un brazo. Lo otro que hay que hacer es que tanta gente se haya involucrado y preocupado por él, colaboraron para ayudarlo en que la vida le fuera más fácil. Los profesionales poniendo más de sí. Muchos profesionales estuvieron muchísimo tiempo, enfermeros, kinesiólogos, radiólogos. Conseguimos todo, Pablo, ¿eh? Conseguimos todo. Que se le hiciera una radiografía en la casa, que se le hiciera una ecografía en la casa, que fuera un neumonólogo a la casa, que fuera un oculista a la casa, que fuera un cardiólogo a la casa, que se fueran los terapistas, médicos de terapia intensiva a cambiarle una cálula en la casa, hacerle laboratorios, extraerle sangre. Bruno tenía todo un placar lleno con todo lo que se necesitaba como en una terapia intensiva. Un estabilizador por la ley de electrodependientes, teníamos un grupo electrógeno. Todo eso fue no de buena voluntad, con muchos sacrificios de la familia, de todo el entorno, pero la familia, ¿sabés qué nos pasó? Nos encargamos muchísimo tiempo en gestionar todo lo que él necesitaba y nos faltaba tiempo para la contención. Nosotros hoy podemos decir, Pablo, que conseguimos todo lo que Bruno necesitó. La gente que protesta en la calle por temas de discapacidad, profesionales, instituciones, familiares y propios discapacitados, están ahí no porque quieran, no porque no tienen otra cosa que hacer, están desbordados y toman la medida de fuerza de ir a implorar que a quienes le corresponde lo hagan, que es lo que nosotros hicimos y lo conseguimos. Tuvimos suerte, tuvimos dedicación, tuvimos tiempo, porque es el compromiso de un ser amado. Pero no debería ser el lugar que... No debería ser así. La justicia federal, el juez Carlos Ochoa, de oficio, debería impulsar, qué es lo que nosotros hicimos, que la obra social cumpla, no más allá, fuera de lo que establezca la ley. Pero lo que la ley le pide. Obras sociales, las mutuales, están comprometidas. El Estado ya sabemos que hoy tiene la decisión porque tiene otro camino. Bueno, hay que abrazarnos a lo que ya hay, a la ley de última, que ellos, cumplan con la ley. Sí, municipio, provincia, Estado de la Nación, legislatura, Consejo Deliberante, hay personas con discapacidad, ayudemos porque no todos tienen este temperamento, esta dedicación y la posibilidad de entender qué es lo que hay para hacer. Hay algunos que no.
Entonces debería el Estado, las instituciones, la justicia, que también es parte del Estado, el jefe federal que cobra un montón de dinero para hacer su trabajo, bueno, que lo haga. Que lo haga, que le evite a esta gente tener que estar perdiendo dignidad y salud detrás de papeles y papeles. Hasta las propias personas que están en la administración de las obras sociales dicen, yo te ayudo a cumplimentar con esto, pero tengo que hacer lo que me corresponde. Bueno, la justicia es parte y es quien puede llevar adelante a forzar a las obras sociales que están tratando de evitarse gastar. Sí, en una de esas se muere antes de que... Vos sabés lo que es estar humillándote porque no tenés pañales, porque no tenés una cánula, porque no tenés un circuito cerrado que no se consigue acá a la vuelta en una ortopedia. Tenés que pedirlo a un distribuidor o a un importador. Y tenés que estar perdiendo los últimos tiempos porque no sabés hasta cuándo va a vivir a lo mejor tu profesional, tu hijo. Y tenés que dotarlo de todos los profesionales para que lo tengan humanamente hasta donde pueda vivir. Y el juez está sentado mirando un partido de fútbol, haciendo su vida desarrollada. No, señor, haga su trabajo. Si el mozo, vos, Carlos, Albelo, no hacen su trabajo, alguien va a decirles, che, no estás haciendo tu trabajo. El juez tiene que hacer su trabajo y poner a las obras sociales y a las mutuales en vereda. Hagan esto. Bueno, nosotros tenemos que hacer mucho de eso. Llevar adelante papeleo, todo lo que sea necesario, pero hagan cumplir a las instituciones. Franco, quiero agradecerles muchísimo. Nos hemos pasado y gracias a vos, gracias, muchísimas gracias. Pasarnos un ratito más porque nos parecía absolutamente necesario poder describir no solo la historia de Bruno, este libro maravilloso, sino la posibilidad naturalmente de encontrarnos con esta descripción que las familias hacen, ya superando la historia personal. Cuando describen la historia de Bruno y cuando describen todo lo que debieron hacer por Bruno, lo que están describiendo es lo que tantas y tantas familias deben pasar lamentablemente para poder lograr esa contención. Y debo agradecer también a esta radio, a Carlos Albelo, a Riquelme, a Guillermo Jeremías, a vos, que me ayudaron, me instruyeron, porque yo pude trabajar y llevar mucho de lo que necesitaba a mi casa, gracias a que estuve trabajando en esta radio, en todo el tiempo en el que Bruno estaba bien. Cuando Bruno no estaba bien, me volví a mi casa. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Sí, también yo no solamente era la única enfermera, sino un grupo completo de enfermeras que pasaron muchísimas, así que fuimos parte de la vida de Bruno y la verdad un privilegio de ser parte de la vida de él. A cada uno y a cada una sí, de las personas que han formado parte de esta historia. de todo el grupo interdisciplinario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Rápidamente vamos con la música pausa. Ya volvemos para el cierre del programa.